Damos la bienvenida al doctor Carlos Castro Riera. Él fue presidente del Colegio de Abogados en la provincia de La Suay y también fue decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Cuenca. Los temas políticos en el país, incluso los temas relacionados con la corrupción, tocan también al tema de la justicia. Quisiéramos, doctor Castro, su punto de vista sobre lo que está sucediendo en el país. Iniciemos con la decisión tomada por la Corte Constitucional con respecto al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Eh, Gustavo, buenos días. Yo creo que la decisión de la Corte Constitucional es una decisión absolutamente apegada a derecho. Cualquier juez o tribunal, ante la rebeldía, la contumacia de desobedecer una resolución, hubiese tomado esta misma decisión de la Corte Constitucional. No le queda otro camino que defenestrar a quienes no habían dado cumplimiento a una resolución del máximo órgano de justicia constitucional. Y yo no le veo ningún rasgo de carácter político en la decisión de la Corte Constitucional. Eso es lo que tiene que hacer un juez cuando se incumplen sus mandatos y cuando la norma prevé que la consecuencia del incumplimiento de una sentencia o de una resolución judicial es justamente la destitución. Y lo que han hecho efectivamente es observar el ordenamiento jurídico y destituir a quienes estaban en jugaretas para impedir que se dé paso a la conformación de acuerdo a derecho de ese órgano tan importante como es el Consejo de la Judicatura. ¿Considera usted que esta decisión de la Corte va a marcar de alguna manera un hito sobre este organismo? Me refiero al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que tan pocas soluciones ha traído al país, pero que ha generado tantos conflictos. Bueno, debería efectivamente contribuir a poner orden, ¿no? Lo que sucede, Gustavo, es que existen otras situaciones que se presentan, como es el hecho de que ante la ante la destitución de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, pues tendrían que ser sustituidos por los suplentes. Y ahí entiendo que existen problemas para determinar quiénes son los suplentes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Por lo demás, al estar designado un presidente provisional, pues la, la Corte de Justicia tendrá que enviar a su candidato para que presida el Consejo de la Judicatura. Pero usted comprenderá que para que ese paso se dé y se consolide, pues se precisa la presencia de un nuevo Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y tendría que posicionarse a los suplentes. Y ahí yo observo que podrán darse algunos problemas que no necesariamente se resolverán en un plazo inmediato. Muy bien, por otra parte, usted los efectos que esto traerá con respecto al Consejo de la Judicatura, que en consecuencia también cambiará su mando. Bueno, de hecho tiene que cambiarse el rumbo del Consejo de la Judicatura, es lo que se aspira a nivel nacional. Mire usted que todos los órganos que deberían tener una conducta independiente, por lo menos de las posiciones políticas partidarias, están inmiscuidos profundamente en los temas de las discrepancias y las contradicciones políticas. Esos órganos se han contaminado. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social se contaminó tremendamente del tema de los intereses políticos partidarios, de movimientos, de grupos o de líderes nacionales. Igual ha acontecido con el Consejo de la Judicatura, que en vez de ser órganos técnicos un órgano técnico administrativo de la función judicial, en el ámbito de la administración de los recursos humanos y materiales, se transformó en un órgano que en una época del correísmo metía la mano en los procesos judiciales y luego lo ha seguido haciendo. Entonces, definitivamente, si se quiere un cambio en estos órganos, tendrán que adoptar una posición eminentemente jurídica para poder enderezar rumbos en el país. Caso contrario, si siguen metiéndose en actividad politiquera, haciéndose cargo de intereses extraños, pues definitivamente no habrá una rectificación, por ejemplo, en el ámbito de la justicia, y los jueces y fiscales también serán contaminados con esa misma actitud.
La presidenta de la Corte de Justicia de la SUAY recientemente, en una entrevista con este medio, hablaba de las gravísimas deficiencias que se han dado, se han exacerbado de alguna forma en la Administración de Justicia aquí en la SUAY por estas transiciones, esta inestabilidad del Consejo de la Judicatura, con elementos básicos que faltan en la Corte de la SUAY, tanto en lo que se refiere a suministros como a recursos humanos. Realmente el gobierno nacional debería dotar de mayor presupuesto a la función judicial y especialmente, Gustavo, a la Fiscalía General del Estado, porque hace falta un mayor número de fiscales para poder investigar los delitos ante la cantidad de denuncias y ante la ola de corrupción que existe en el país. Y resulta que el presidente de la República tiene como objetivo básico el seguir engordando las reservas del Estado. Y habría que preguntar a los economistas, Gustavo, ¿para qué se están destinando esas reservas o qué se harán con esas reservas o a quién sirve la acumulación de las reservas en el Banco Central? Mientras tanto, usted verá de que existen una serie de necesidades en órganos fundamentales, como es el caso, por ejemplo, que estoy señalando de la Fiscalía para aumentar el número de fiscales y también, por supuesto, el número de jueces y poder salir de todas las falencias que se muestran diariamente en cuanto a los recursos administrativos, tecnológicos y humanos que tiene la función judicial. Deterioro de equipos tecnológicos, deterioro de los sistemas informáticos, deterioro de los edificios. Es decir, el servicio público judicial deja mucho que desear ya en al momento actual por la serie de deficiencias que se han acumulado. ¿Cómo ve, por otra parte, volviendo al tema del Consejo de la Judicatura, doctor Castro, la situación de los consejeros destituidos y que al mismo tiempo están corriendo para una reelección para este organismo? Me refiero a la aplicación del artículo 15 de la Ley Orgánica del Servicio Público, que básicamente señala que un servidor público destituido no puede reingresar al organismo del cual ha sido destituido por un espacio de 2 años. Hay consejeros destituidos que señalan que esto no corre para cargos de elección popular como fue el de ellos en su calidad de consejeros. No, están equivocados en esa apreciación. Mire usted otra falencia jurídica de estas personas que estuvieron integrando el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Ellos, al ser destituidos de ganar las elecciones, no podrán posesionarse. Definitivamente no pueden ejercer cargo público durante 2 años y están imposibilitados de pertenecer al mismo organismo. De tal manera que simple y llanamente estamos en una situación de que los ciudadanos no deben malgastar el voto en aquellos candidatos que actualmente han sido miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y quieren reelegirse. Además, a mí me preocupa, Gustavo, de que con qué corona quieren reelegirse, se han cumplido un papelón criticado por toda la ciudadanía. Mire usted lo que es, a dónde hemos descendido. Han perdido el rubor de la cara, presentarse a querer ser nuevamente candidatos cuando su conducta ha sido repudiada a nivel nacional. No tienen cara, Gustavo, para presentarse a candidatos. Pero así es la vida en este país. Todo el mundo empieza a mostrar la cara de sinvergüenza. No se compadece incluso de la crítica nacional, de la opinión pública. Y claro, ya perdiendo la vergüenza, se presentan para la reelección cuando la ciudadanía ha repudiado su actuación. Pero hoy, con esta decisión de la Corte Constitucional, no podrá posesionarse de sus cargos porque la Ley Orgánica del Servicio Público no hace distingo a servidor público alguno, y esto incluye a los servidores públicos de elección popular, estilo que se llama los dignatarios públicos. Pasando a otro tema, doctor Castro, ¿qué ve usted más allá de las elecciones? Esta y la próxima semana estaremos inmersos en el tema, posiblemente por unos días más, hasta que se evacúen todos los resultados. Pero está en marcha en el país un proceso de investigación que llevará adelante la Asamblea, y hay procesos internos que el gobierno ha iniciado ya a través de la Contraloría, de la Fiscalía, relacionado con este escándalo de tráfico de influencias al más alto nivel del gobierno. Están en entredicho importantísimas
entidades dependientes del gobierno central, Petroecuador, SELEC, CENEL, ENAMI, FLOPEC, etcétera. ¿Qué es lo que vamos a tener quizá en lo que podría ser vista desde ya como una resaca postelectoral? Bueno, mire, Gustavo, que las tendencias políticas anteriores al proceso electoral de las autoridades seccionales no han cambiado, ¿no? Ahora se agrava la situación política del país porque nuevamente estamos ante otro escándalo mayúsculo de corrupción. El gobierno no ha podido desembarazarse de esta denuncia periodística, ha caído en una serie de contradicciones. Y mire usted que la denuncia atañe a un sector que maneja una cantidad de recursos nacionales como son las empresas públicas nacionales y a la coordinación y al órgano coordinador de las empresas públicas nacionales de sectores estratégicos, lo cual es absolutamente grave. Y entonces la corrupción sigue persistiendo en nuestro país. El gobierno actual no se libra de la corrupción, ha pasado como un gobierno que, al igual que José y Moreno, está asignado por la corrupción. Y, y claro, Gustavo, tal parece que la corrupción es algo endémico a la situación de nuestro país. No hay componte, hasta no se advierte una solución. Por aquello, Gustavo, que yo he dicho siempre, no hay transparencia y no hay ejemplo desde las altas autoridades del Estado. Vea usted que el propio presidente de la República no llegó a la Asamblea Nacional cuando se le acusaba de los Panama Papers a dar las respuestas a las preguntas de los asambleístas, a los cuestionamientos y a los requerimientos de información. No llegó. Y entonces eso quedó allí en el limbo. Y todos los ecuatorianos, a pesar de que vimos falencias en el proceso investigativo, sin embargo, hubiésemos querido que el presidente de la República dé cuentas de cuál ha sido, ¿no es cierto?, sus manejos en el orden de esas inversiones offshore. Y eso no aconteció, de tal manera que el presidente de la República dio las espaldas al pueblo y ahí dejó una serie de incógnitas. Luego usted tiene contradicciones del gobierno en la esfera internacional y nacional en lo que se refiere al tema ambiental, por ejemplo. Internacionalmente aparece como el campeón de la defensa del ambiente, cuando internamente es uno de los gobiernos más promineros y que impulsa proyectos mineros que justamente están en ecosistemas frágiles, como es el Dicho sea de caso que paso, nosotros tenemos se acá ha en el Azuay. iniciado ya ese apoyo del ejército a proyectos mineros. Claro, utiliza la fuerza policial y el ejército para resolver situaciones que son de carácter social, de situaciones ecológicas de carácter más profundas. Y vea usted el otro tema, ¿no? El tema de la consulta que va haciéndose agua. ¿Usted cómo puede pretender creer a un gobierno que ante consultas populares locales ha desobedecido y ahora se atreve el gobierno a preguntar al pueblo sobre temas en los cuales justamente no está en las preguntas el verdadero sentido de la consulta, sino está en los anexos? Y lo que pretende ocultar el gobierno es que hasta que se dicten las leyes que puedan operativizar las diferentes preguntas de la consulta, el gobierno pues gobernará este país en base de acuerdos ministeriales y con esas decisiones administrativas y los acuerdos ministeriales resolverá con su sola voluntad temas especialmente delicados, Gustavo, en todos los ámbitos. Por ejemplo, los temas relativos al ambiente estarán en manos del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica hasta que la Asamblea Nacional dicte las leyes. ¿Cuándo dictará la Asamblea Nacional las leyes? Se acabará este gobierno y lo que perdurará, por lo tanto, son esos acuerdos ministeriales. Entre esta conducta tramposa ha ido develándose a nivel nacional y cada vez se ha ido asentando en la conciencia de la ciudadanía de que lo que se pretende con esta consulta es simplemente tratar de reflotar el gobierno, un afianzamiento, lograr un consenso para, desde esa consolidación política, adoptar definitivamente políticas neoliberales, elitistas,
que no solucionan, pues Gustavo, la vida de nuestro pueblo y que solamente favorecen la acumulación económica en ciertos grupos monopólicos de nuestro país. Es decir, que pase lo que pase, más allá de los resultados electorales, de los resultados del referéndum, se vislumbran aún tiempos escabrosos en el periodo postelectoral, que dicho sea de paso, marcará también el inicio del segundo tiempo, de la segunda mitad de ejercicio del poder de Guillermo Lasso. Viene una coyuntura política, Gustavo, tremendamente conflictiva, donde estará en juego la propia estabilidad del gobierno nacional por los propios errores que se han cometido. De otro lado, yo creo que el pueblo no puede seguir soportando eh, como mero expectante de los graderíos lo que está pasando a nivel nacional. Pues algo tendrá que hacerse, el gobierno tendrá que rectificar profundamente eh, la forma de cómo está gobernando. El gobierno debe darse cuenta que su política neoliberal en esta situación de crisis de la pandemia que hemos atravesado, lo único que hace es agudizar más las condiciones de vida del pueblo. Yo creo que hace falta también un debate nacional para determinar y lograr consenso sobre cómo debe manejarse la política económica. La pregunta, Gustavo, ¿qué hace el gobierno con esas reservas que tanto ha acumulado? Me dicen que las reservas en el Banco Central bordean ya los 12 o algunos dicen hasta 14.000 millones de dólares. No sé cuál sea el dato exacto, Gustavo, en este tema, pero ¿qué destino se va a dar a esa reserva? ¿A quién sirve la acumulación de las reservas? Y eso pasa, ¿no es cierto?, porque los economistas nos hablen de esos temas y el gobierno también dé luces al respecto, pero así no se puede seguir acumulando reservas en el Banco Central mientras existen graves necesidades del sector público y sobre todo en los programas sociales. ¿Cómo se va a enfrentar esta situación de esta agudización de políticas neoliberales? Entonces, Gustavo, se viene una crisis política grave en el país, porque además no se pueden lograr consensos y estaríamos a punto de un nuevo estallido social, por cuando no se dan respuestas institucionales, no hay salida en base del diálogo de las instituciones, no hay un verdadero afán de lograr consensos nacionales, entonces lo que se impone es el enfrentamiento. Vea usted lo que está pasando ya en otros países. La experiencia es que cuando no se dan soluciones institucionales democráticas en base a tener consensos, simplemente los pueblos cansados de esta situación estallan. Entonces, en el país podemos estar en vísperas de la acumulación de un nuevo estallido, de una nueva protesta social, en circunstancias de que el gobierno muestra una serie de falencias y sobre todo con este tema de la corrupción, Gustavo, que sigue azotando a la sociedad ecuatoriana y no para el tema, ¿no es cierto?, de la guerra del narcotráfico, la inseguridad, la delincuencia. Es decir, hay un gobierno verdaderamente incapaz que no puede solucionar emergentes problemas nacionales se ahonda la corrupción, se ahonda la inseguridad, se ahonda el sicariato, sigue la guerra del narcotráfico y no hay acciones efectivas que paren esa situación. Le agradecemos mucho por habernos acompañado, doctor Castro. Gracias a usted, Gustavo. Declaraciones del doctor Carlos Castro, él fue decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Cuenca. 19 horas.